¿Cuál era la promesa? Mira, te voy a bendecir y voy a bendecir todas las naciones por medio tuyo. Los que te bendigan voy a bendecir y los que te maldigan voy a maldecir. Y por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Pero antes que pudiese cumplir esa palabra, él probó su obediencia una vez más. Capítulo 22 dice, después de algún tiempo Dios puso a prueba la fe de Abraham y lo llamó por su nombre y él contestó, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Una vez ahí, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te voy a señalar. No sé si Dios a mí me hubiera dicho algo semejante acerca de uno de mis 4 hijos. Yo no sé si hubiera hecho lo que Abraham hizo. Estaba probando su obediencia, estaba probando su fe. Y dice que al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno y cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y 2 siervos. Obedecer a Dios, hay que obedecerlo al momento que Él diga. No hay que decir, bueno, en otro momento te voy a obedecer. Me parece raro hasta que me confirmes, hasta que me mandes señales. Muchas veces nosotros ponemos a prueba a Dios. Él nos está poniendo a prueba a nuestra fe y nosotros le ponemos a prueba a Él. Pero Abraham no. Abraham estaba siendo probado en su fe, en su obediencia. Dios quería ver hasta qué punto iba a creer en Él. Para recibir la bendición de Dios, tienes que serle obediente. Abraham llevó al niño, lo ató sobre el altar. Y ahí imagínate el escenario, que levantó el cuchillo. Estaba dispuesto a perder lo que más quería, lo que más amaba, este hijo de la promesa. Puedes tomar agua. Levantó el cuchillo y Dios, por medio del ángel, gritó, Abraham, Abraham, aquí estoy, dijo, no hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes el temor de Dios y no te negaste a darme tu único hijo. Dios nos prueba nuestra obediencia en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Yo te diría que para aprender a obedecer a Dios, lo más básico sería de aprender los 10 mandamientos, como estuvimos hablando. De dejar nuestras vidas en manos de Dios, aprendiéndolo, poniéndolo en práctica. Pero ya que estamos unidos a Jesucristo, Dios comienza a prepararnos para recibir bendición por medio de la obediencia. Esto es probado de a poco, día a día. Y hay personas que por ahí aman al Señor, pero sus propios apetitos, algo sucede en sus vidas, las propias tentaciones, algo sucede en la obediencia, de lo cual les quita esa bendición de Dios. Ese ejemplo que vamos a mencionar se ve en Génesis capítulo 25. Estamos viendo la bendición de Dios en relación a la obediencia. Y aquí estamos viendo un caso de 2 hermanos, Esaú y Jacob. La mayor bendición para el pueblo judío caía siempre sobre el hijo mayor. De hecho, el hijo mayor recibía la mitad de la herencia y los demás hermanos tuvieron que dividirlo. Es decir, que la mayor bendición de Dios caía sobre el primogénito en ese caso, en el caso de los judíos. Y entonces, Esaú un día perdió absolutamente todo, como muchos de nosotros estamos en peligro de hacer. Tanto como la obediencia atrae la bendición de Dios, la desobediencia y los placeres y todas esas tentaciones que quiere tentarnos para alejarnos de Dios puede hacer que perdamos absolutamente todo. Así fue el caso de esos 2 muchachos. Se cuenta en Génesis capítulo 25 el relato de los 2 muchachos, y en versículo 27 dice que los niños crecieron y Esaú llegó a ser un hombre de campo y muy bien cazador, un buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer lo que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob.
una familia totalmente disfuncional, ¿no es cierto? Los padres prefiriendo un hijo por lo que sabía hacer, que era cazar o cocinar, y el otro, la mamá prefería al otro. Y lo más triste es que un día Esaú se fue, llegó con mucha hambre a la casa y su hermano lo engañó, le dijo, dame tu herencia, dame tu bendición, dame eso y yo te doy de comer. Y el muchacho dijo, ¿de qué me sirve? De hecho, en la palabra de Dios aquí lo podemos leer. Dice, primero dame a cambio los derechos de hijo mayor, contestó Jacob. Entonces Esaú dijo, como puedes ver, me estoy muriendo de hambre y de manera de que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Júramelo ahora mismo, insistió Jacob. Y Esaú se lo juró y así le cedió a Jacob los derechos de hijo mayor. Y entonces Jacob le dijo a Esaú, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. ¿Te imaginas? Cambió su herencia, cambió todos sus derechos de hijo mayor por un plato de comida, de lenteja nada menos. Y cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue sin dar mayor importancia a sus derechos de hijo mayor. Tú y yo hacemos lo mismo, ¿acaso no? Tenemos derechos de hijos de Dios por nuestro bautismo. Tenemos esos derechos que nos unifica la iglesia, que nos unifica el cuerpo de Cristo, que nos hace uno con Dios vivo, todopoderoso. Y nosotros por un plato de comida, no sé, lentejas, no sé qué significa para ti eso que te está alejando de Dios. Por cosas así tan insignificantes a veces, por caer en el pecado, por caer en esas tentaciones, a veces perdemos toda la bendición de Dios. Como Esaú hizo ese día, lo más trágico es que no le dio mayor importancia. Y como tú y yo a veces caemos en maldición por la rebeldía y a muchos no les dan ni la mayor importancia. Dice, está bien, tengo hambre, lo voy a hacer. Hambre hablando de apetitos, hambre hablando de drogas, de alcohol, hambre hablando del adulterio, de otras relaciones fuera de matrimonio. Este plato de lentejas se puede imaginar de muchas formas, pero lo que estoy ilustrando es que perdemos absolutamente la bendición de Dios cuando lo entregamos así por esos placeres, cuando vendemos de cierta manera los derechos, no del hijo mayor, pero del hijo de Dios, imagínense. Cambiamos la bendición por la maldición. Volviendo a Deuteronomio capítulo 28, y hablando de la maldición, podemos ver claramente lo que sucede cuando uno desobedece al Señor. Estuvimos viendo el poder de la bendición cuando uno obedece, está íntimamente vinculado. La bendición está dependiente de una persona que obedece, que cumple, que pone en práctica. Pero ¿qué sucede con los que no obedecen? Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy, vendrá sobre ti y te alcanzará todas esas maldiciones. Serás maldito en la ciudad y en el campo. Serás maldito tu cesta y el lugar donde amasas la harina. Serán malditos tus hijos y tus cosechas, y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos los animales, y maldito serás tú en todo lo que hagas. El Señor te enviará maldición, confusión y angustia en todo lo que hagas, y en muy poco tiempo te destruirá por completo, por haberlo abandonado con tus malas acciones. El Señor te enviará una peste que acabará contigo en el país que vas a ocupar. También te enviará epidemias mortales, fiebres malignas. Vaya, te irá mal. Concluyendo aquí, yo no sé qué tan claro Dios nos puede hablar a veces.